¿Cómo andan? ¿Bien? Quizás muchos de ustedes, o algunos de ustedes, sueñan con mejorar el mundo. Quizás otros sueñan con ganar mucha plata y pasarla bien, tener un bienestar económico tranquilo. Y quizás hay un tercer grupo que lo que le interesa es ser feliz. Imagínense por un segundo una situación, un mundo, una realidad en la cual puedan lograr esas tres cosas al mismo tiempo. Porque parece que vivimos tensionados, ¿no?, entre esas cosas. Parece que si ganamos mucha plata es muy difícil hacerle bien al mundo. Si trabajamos muy duro es difícil de pasarla bien al mismo tiempo. La gente dice, bueno, ahora me mato laburando, me mato trabajando y más adelante me dedicaré a disfrutar o a mejorar el entorno. Lo que quiero hacer hoy con ustedes es compartir una idea. Una idea por la cual siento, creo, estoy convencido que todos podemos lograr esas tres cosas al mismo tiempo. Podemos mejorar el mundo, podemos generar riqueza económica y pasarlo bien, y podemos ser muy felices. ¿Quieren escucharla? Bueno, pero para eso les tengo que contar algunas historias para llegar ahí. Tengo que contarles lo que aprendí de mí mismo y de qué me hace feliz a mí, y cómo algunas de esas cosas pueden también aplicar a otra gente. Y con lo que aprendí con eso les voy a contar después la idea que les estoy proponiendo. Yo sabía desde muy chiquitito, casi desde que tengo memoria, que iba a ser científico. Desde muy chiquitito me interesaron todas las preguntas. Yo a mis padres les decía todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era muy pesado haciendo esas preguntas, muy hincha. Yo sabía que iba a ser científico porque siempre me interesó descubrir los secretos del universo. Entender esas cosas más profundas, esos misterios más críticos para la vida, que en realidad creo que son 4. Los misterios del universo para mí son de dónde venimos, a dónde vamos, cómo funciona el cerebro humano y por qué miramos al Gran Hermano. Y le dediqué mi vida a recorrer un camino para tratar de encontrar respuestas a esas preguntas. Entonces, como quería ser científico, estudié física. Fui a la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad espectacular, y ahí me puse a estudiar física. Yo recuerdo todavía una de las primeras clases de Física 1, una de las primeras materias del primer año. El profesor estaba explicando la fuerza de la gravitación. Entonces se da vuelta y en el pizarrón anota una fórmula que describe cómo dos cuerpos se atraen bajo la fuerza de la gravitación. Termina de escribirlo, se da vuelta, yo lo miro y le digo, sí, está bien, pero ¿por qué se atraen? Me dice, bueno, se atraen porque hay una fuerza de la gravitación. Digo, sí, pero ¿por qué? Me dice, bueno, se atraen porque tienen masa y dos masas se atraen en forma proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Yo digo, sí, pero ¿por qué se atraen? Ahí el tipo dijo, bueno, me espera un cuatrimestre largo, voy a tener que bancarme al tipo este. Pensó un ratito y dijo, con esta lo mato, lo callo para siempre. Me mira y me dice, los cuerpos se atraen porque las masas curvan el espacio-tiempo por la relatividad general de Einstein, generando una distorsión que da la sensación de que entonces se atraen. Con esto creyó matarme, yo lo miro y le digo, sí, pero ¿por qué? El tipo me miró durante 3 segundos, fijo. Para mí fueron interminables. Y después de esos 3 segundos me dijo, los cuerpos se atraen porque se aman. Yo ahí me di cuenta que quizás la ciencia no iba a darme todas las respuestas que estaba buscando, que también iba a tener que buscar por otros lugares, pero igual seguí. Me fui a hacer un doctorado afuera, aprendí un montón, trabajé con gente. Y después de 5 años de trabajar 20 horas por día, hice mi contribución original al conocimiento humano, que es lo que hace falta para tener un doctorado en ciencia, hacer una contribución original al conocimiento humano. Y mi contribución, ahora abróchense los cinturones de seguridad, mi contribución es la siguiente. Yo entendí cuál es la contribución de la entropía vibracional para la estabilidad de fases binarias de aleaciones desde primeros principios. ¿Qué tal? Hay 5 personas en el mundo que entienden lo que acabo de decir. Y yo ya no soy una de esas. Me empezó a pasar que me empecé a transformar en el experto muy profundo de un tema que no le interesaba a nadie. De un tema que no entendía a nadie. Y yo me creía espectacular, me sentía bárbaro porque había hecho una contribución original, que eso está buenísimo. Pero yo llegaba a casa, me sentaba a cenar con mi esposa y quería charlar del trabajo.
la charla duraba 15 segundos, 30 segundos, porque enseguida teníamos que cambiar de tema porque era muy difícil mantener una conversación con mi esposa, con mis amigos, con quien fuera, de lo que yo hacía durante 20 horas por día. Para mí eso era bastante desesperante, me empezó a agarrar un nudo en la garganta de que no sabía qué era lo que estaba pasando y me empecé a dar cuenta, y este es el primer aprendizaje de lo que me hace a mí feliz, que para yo ser feliz necesito muchos vínculos humanos. La ciencia, por más espectacular que sea, por lo menos lo que yo hacía, que era ciencia muy básica, de frontera en la física, tiene un pequeño problema para mí, y es que adolece que no tiene ni en su formulación, ni en su resolución un factor humano. Esencialmente el problema que yo tenía que resolver era una ecuación muy difícil que había que resolver. Obviamente eso no tiene un factor humano. Y la forma de resolverla era encerrado en mi laboratorio durante un montón de horas prácticamente solo frente a la computadora, durante 5 años. Y eso estuvo bien durante un tiempo, pero me di cuenta que yo no iba a ser feliz si no tenía más contacto humano hacia adelante. Entonces decidí cambiar de rumbo. Ahí fue donde me encontré con esto de la consultoría estratégica de negocios. Esencialmente son las grandes empresas que tienen dudas respecto a cómo avanzar o se sienten incapaces de hacer lo que les gustaría hacer y llaman a estos consultores que vienen y les ayudan a resolver estos problemas difíciles. Que está buenísimo porque son problemas difíciles, la parte del desafío intelectual sigue estando ahí. Quizás no la matemática compleja, pero no era eso lo que me interesaba de la física, era el desafío intelectual. Entonces está el desafío intelectual, pero también está el factor humano, y el factor humano es clave. El factor humano está en la definición del problema, porque lo que pueda o no hacer una empresa tiene que ver con lo que pueda o no hacer su gente. La empresa cada vez más es principalmente su gente. Hace muchos años quizás los activos físicos jugaban un rol importante, hoy cada vez es más importante el conocimiento, la gente, etc. Entonces el factor humano ya está en la formulación del problema y también es clave en la resolución del problema, porque para ayudar a estas empresas hay que trabajar codo a codo durante mucho tiempo o bastante tiempo con su gente para ver qué pueden hacer, qué es posible y cómo avanzar. Entonces para mí fue espectacular, pasé 13 años en Consulting Group donde esencialmente hacíamos este tipo de cosas, aprendí un montón, viajé muchísimo, conocí lugares del mundo que ni sabía que existían. Una vez me tocó pasar una semana en un lugar en Rusia que queda al norte del Círculo Polar Ártico, en unos lugares donde esos lugares donde se hunden submarinos nucleares cada tanto, unas cosas así. Durante esa semana yo recuerdo que comí cosas que al día de hoy no sé de qué reino son, para que les den una idea de lo raro que era el lugar, ¿no? Bueno, pero viajé mucho, de hecho viajé tanto que tengo un récord mundial. Escuchen esto, tengo un récord mundial. En el año 2004 fui la persona de todo el mundo que más veces cruzó la cordillera de los Andes. Una boludez. Pero es verdad y me gusta contarlo. Me acuerdo cuando en ese año mi hijo menor estaba en sala de 5 en el jardín de infantes y un día fue a la maestra y le dijo, no, lo que pasa es que mi papi vive en Chile. Entonces el nudo me agarró en la boca del estómago y empecé a pensar que quizás el estilo de vida que llevaba con tantos millones de millas acumuladas tampoco me iba a hacer feliz. Había algo raro que me empezaba a hacer ruido. Y pasaba otra cosa más. Con esto de viajar, me tocaba ir a otros países y cada vez que me juntaba con clientes o con colegas en otros países, enseguida me preguntaban, ¿de dónde sos? Yo les decía, bueno, soy argentino. Y enseguida la cara de ellos cambiaba. La cara era, qué lástima. Un país con tanto potencial, tanta riqueza humana, tantos recursos naturales y no terminan de despegar. Entonces yo en vez de sentirme orgulloso del país donde decidí vivir, me avergonzaba. Y yo no puedo vivir en un lugar del cual no me siento orgulloso y no hacer algo al respecto. Entonces ese nudo en la boca del estómago empezó a ser mucho más fuerte y ahí me di cuenta que era momento para buscar algo distinto. Lo que me pasaba con la consultoría de negocios es que tiene otro problemita. Y es que el objetivo principal es maximizar el valor de los accionistas de los clientes. Eso quiere decir, en jerga de negocios, hacer que esas empresas le vaya mejor. Que ganen más plata, que crezcan más rápido.
ese tipo de cosas. Y yo no tengo problema con esto de maximizar la riqueza de los dueños de las empresas, porque en el camino aprendí un montón, tuve un impacto positivo con lo que hacía, conocí gente espectacular, trabajé con colegas increíbles. Pero me empecé a pensar, cuando me pensaba en esto, que cuando llegue a los 50 o a los 60 años y mire para atrás y diga, ¿voy a estar orgulloso de a qué le dediqué mi vida? Y ahí empecé a tener dudas de si trabajar para hacer más ricas a otras personas iba a ser algo que me hiciera sentir orgulloso en el largo plazo. A pesar de que la estaba pasando bárbaro, aprendiendo un montón, ganando mucha plata, me iba bárbaro. Y entonces con todo eso me di cuenta que era momento para hacer algo distinto. Tenía un dolor en la panza terrible. En realidad la historia de mi vida, si ustedes lo piensan, es como una visita guiada a mi sistema digestivo, ¿no? Pues va bajando de alguna manera. Pero es importante este tema, es importante porque tiene que ver con lo que les decía antes de mi profesor de física. Las respuestas no van a pasar todas por acá, van a pasar también por otras partes del cuerpo. Uno con el cuerpo siente y a veces nos olvidamos que el cuerpo sigue de acá para abajo. Somos gente que, no quiero generalizar demasiado, pero tendemos a estar demasiado enfocados en la racionalidad, las ideas y los mambos que nos hacemos en la cabeza y nos olvidamos que también sentimos. Y muchas de las cosas que hacemos, y la investigación más reciente demuestra, que las decisiones, que mucho de lo que hacemos es mucho más emocional de lo que creíamos. Entonces es importante prestarle atención al sistema digestivo y a todas las demás cosas que nos duelen o que sentimos, cuando tenemos sentimientos, cuando nos emocionamos. Entonces ahí lo que me di cuenta es que empecé a generar un sueño de largo plazo, empezó a decantar solo. El primer sueño de largo plazo es el de hacer cosas para volver a sentirme orgulloso de mi país. Justamente una de las cosas que me dolía cuando la gente me decía lo que me decía. Y ojalá no solo sentirme yo más orgulloso, sino poder contagiar un poquito esa sensación a la gente que vive conmigo. Y lo de país no hace falta tomarlo demasiado estrictamente como un tema geográfico con límites, es más la sensación del país, el lugar donde uno vive. Yo no creo que los países a largo plazo sean relevantes. De hecho, creo que el país históricamente tuvo una razón de ser por cercanía geográfica, dificultad de comunicaciones, afinidad, etc. Pero eso se está perdiendo con la globalización, como todos sabemos. Con lo cual, probablemente el país como entidad no sea la entidad con la cual nos organicemos globalmente a largo plazo. Entonces, ese es el primer sueño que me empezó a decantar. Y el segundo tiene que ver con que en ese periodo también me tocó viajar mucho en subte, en el subterráneo de Buenos Aires. Y no sé, acá sé que hay gente de muchos lugares del mundo, pero los que viven acá en Buenos Aires o viven en una gran ciudad con subtes, con metro, imagínense su recuerdo de la cara de la gente que se toma el subte a las 6 de la tarde un día de semana después de salir del trabajo. Imagínense ese prototipo de la gente que sale del trabajo a las 6 y 6 y 5 quiere subirse en Alem o en Catedral o en otra de las estaciones que tenemos por acá o en la ciudad donde ustedes vivan. En general son caras de gente que no la está pasando muy bien, gente que tuvo un día con mucho estrés, que no tiene cara de estar feliz, que no sonríe, y cuyo único objetivo al salir del trabajo es subirse al próximo subte, estar esa media hora en el subte, llegar a la casa, prender la tele, mirar Gran Hermano, irse a dormir y al día siguiente empezar de nuevo. Y yo me pregunto, esos son millones de personas, no son 2 o 3 personas. Me pregunto, ¿cómo es que llegamos ahí? Como sociedad. ¿Cómo es que llegamos a una situación en la cual una gran mayoría de nuestros miembros de la sociedad no la están pasando bien? Es gente que realmente tiene cara de culo. Perdón el italiano que usé ahí. Pero no nos preguntamos mucho eso. Entonces ahí empezó a cristalizarse un segundo sueño, que es el sueño de ojalá aportar un granito de arena, un poquitito, para que la gente lo pase un poquito mejor, para que la gente pueda sonreír más seguido, para que la gente pueda disfrutar un poquito de su vida de otra manera. Entonces, una vez que esos 2 sueños se cristalizaron, hice un clic, prácticamente de un día para otro, y me di cuenta que tenía que hacer algo distinto. Renuncié a mi trabajo como consultor y empecé a hacer otras cosas. Les quiero contar las 2 cosas que empecé a hacer, pero antes les voy a contar otra cosa. Dije, bueno, si quiero hacer que la gente sonría, quizás lo que tenga que hacer es transformarme en un comediante de stand-up. ¿La tienen esa? ¿Saben qué es un comediante? Son estos tipos que agarran el micrófono y empiezan a contar de la vida y la gente se ríe, todo eso. Entonces hice un curso de 1 año para ser comediante de stand-up.
Y escribí, aprendí a las técnicas, escribí mi rutina, mi monólogo, lo ensayé un montón de veces y hice 10 funciones en el Paseo de la Plaza en la calle Corrientes, que es un lugar que está bastante bueno para hacer estas cosas, y me fue pésimo. No logré que se rieran ni mis amigos, y eso que les pagaba para que lo hicieran. Y ahí me di cuenta de otra cosa que es súper importante y que creo que hay que aprender, y es que está bueno hacer cosas que tengan que ver con el sueño que uno tiene, pero está bueno y es necesario que uno sea más o menos bueno para hacer esas cosas. Porque si uno no tiene habilidad para hacer esas cosas, entra en un círculo vicioso en el cual no le va bien, se desmotiva, le va cada vez peor y es muy difícil de avanzar. Todos, créanme, todos somos buenos para algo. Algunos todavía no lo descubrimos, lo estamos buscando. Pero es muy importante esa búsqueda, porque cuando uno encuentra algo en el cual es bueno, es muy probable que también sea algo que lo apasione. Y entonces cuando uno hace algo para el cual siente que tiene capacidades, tiene un feedback de retroalimentación positivo de la gente que le dice, che, qué bueno lo que hiciste, se engancha más, aprende más, y de esa manera pega la vuelta de esto y avanza. No es bueno machacar con las cosas que no nos salen bien. Es mucho mejor decir qué hago bien y cómo puedo hacer más de eso y perfeccionar más eso. Entonces, es muy importante eso, es muy importante tener este sueño de largo plazo que les conté hasta ahora, por lo menos yo para sentirme feliz, y eso hizo que cambiara, que renunciara de un día para otro al trabajo que era espectacular. Mi esposa decía que estaba loco, que de un día para otro estaba dejando un trabajo buenísimo, que me pagaban bien. Ella decía, bueno, vas a estar más en casa, no me quedó claro si eso era bueno o malo para ella. Pero a mí me quedaba clarísimo, yo no tenía duda que era eso. ¿Vieron cuando pasa algo que ustedes dicen, es esto, y no tengo duda, y fui para adelante? Entonces renuncié, después de lo del acto fallido de stand-up, dejé eso, y encontré dos cosas que sí tienen que ver con ese sueño de largo plazo, y creo que puedo hacer razonablemente bien. Les quiero contar brevemente de esas dos. La primera se llama TED. ¿Cuántos de ustedes conocen qué es TED? Ok, la mayoría. Para los que no conocen TED, les cuento, es una organización sin fines de lucro que tiene como misión esparcir ideas que valgan la pena. Lo que hacen es organizar una serie de conferencias donde vienen oradores y en muy poquito tiempo tienen que dar la charla de su vida. Son oradores que vienen de todas las áreas del quehacer humano, desde la ciencia, la tecnología, el diseño, el arte, la educación, lo que fuera. Y es gente que tiene una trayectoria, que ya hizo algo o está haciendo algo increíble, que está teniendo impacto, líderes de cada una de esas cosas, y tienen un máximo de 18 minutos para contarle al resto de la humanidad de qué se trata eso, para mandar su mensaje. Esto partió hace 28 años en Estados Unidos, está explotando en todo el mundo, y me pareció, junto con un grupo de amigos, que TED sería una plataforma ideal para ayudar a sentirnos un poquito más orgullosos de la Argentina. Y les cuento por qué. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina, y puede ser que en otros lugares también, es que estamos muy atascados en el corto plazo. Los temas de conversación en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la cena, en la familia, son el Gran Hermano, son el fútbol, es la farándula, y quizás la política de cortísimo plazo o el último escándalo. Pero el mundo está cambiando a pasos agigantados, está cambiando un montón. Y si nosotros queremos sentirnos orgullosos del país, tenemos que ser artífices de nuestro futuro, tenemos que ser protagonistas de nuestro futuro. Y lo que nos está pasando, creo, en la Argentina, es que estamos tomando lo que nos viene de afuera porque no estamos siendo protagonistas, somos víctimas de ese futuro, nos llega y lo tenemos que agarrar como venga. Y obviamente es difícil de sentirse orgulloso de una sociedad, de un lugar donde pasa eso. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es sembrar temas de conversación. Creo que tenemos que hacer que esas conversaciones que tenemos no sean solamente esos temas, sino que incluyan también otros temas que tienen que ver con nuestro futuro, de un montón de cosas que no se hablan y van a cambiar la faz de la Tierra, como ustedes están viendo que está sucediendo ya en un montón de cosas. Y TED es perfecto para eso, porque se trae a la gente que más sabe de los temas y se les da el desafío de dar la charla de su vida, con lo cual lo preparan muchísimo, se pasan meses preparando sus charlas y hasta la gente que tiene más experiencia dando charlas se pone súper nerviosa cuando le toca darla.
Entonces lo que hicimos con este grupo de amigos es, tenemos una licencia, una franquicia de TED que se llama TEDx Río de la Plata, con la cual organizamos eventos que tienen el mismo espíritu que los de TED en forma global, pero con temas que creemos que son relevantes para nuestra sociedad. Charlas dadas por argentinos o por gente de otros lugares, de hecho han venido uruguayos, chilenos, brasileros y gente de otros lugares, pero con temas que creemos que son relevantes y que son conversaciones que deberíamos estar teniendo y todavía no tenemos. Van 3 años de trabajo con esto y la repercusión que ha tenido fue increíble. No sé qué les pasa en los lugares de ustedes que no son de Argentina, pero los de Argentina saben que acá, cada vez que viene algo nuevo y prende de alguna manera, nos volvemos fanáticos de las canchas de pádel o de los parripollos o de lo que toque en cada momento. Y empezó a pasar que mucha gente sentía que este era el lugar donde tenía que estar. Hacíamos eventos muy grandes donde venían 1000 o 2000 personas y rápidamente se anotaban 10.000. Entonces teníamos que hacer sorteo para asignar los lugares que eran gratuitos, era un lugar de entrada gratuita, pero asignamos por sorteo los lugares y los que se quedaban afuera se enojaban. Se enojaban, nos escribían, nos acordaban de todas nuestras familias. Que obviamente fue angustiante, pero ese problema es el que uno quiere tener, ¿no? Es de que lo que uno hace tenga mucha demanda, mucho interés. Y ya tuvimos 75 charlas en nuestros eventos que fueron espectaculares. Quiero contarles de una nada más, que para mí es emblemática. Es una charla que dio una pediatra. La mayor parte de la gente que viene a dar charlas no es gente famosa. Quizás es muy conocida en algún área específica, pero no es gente famosa en general, la gran mayoría. Y este es el caso de Magdalena Goyeneix, esta pediatra que tiene 37 años, le decimos Male. Trabaja para Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras, para los que no conocen, es una organización humanitaria que, entre otras cosas, hace misiones al África para ayudar a paliar los problemas del hambre, ni más ni menos que en África. Y Male estuvo 1 año trabajando en Níger y en Chad, 2 países de África que probablemente ganen los premios de países con más problemas en este sentido, lamentablemente, y ahí tuvo experiencias increíbles. La charla que dio Male dura 11 minutos. Es una charla que la vieron algunos cientos de personas en vivo en el evento y se emocionaron y fue muy efectiva, pero en internet a Male ya la vieron casi 200.000 personas. El video de la charla que está filmado está en internet y ya lo vieron casi 200.000 personas. Entonces lo que nosotros le decimos a Male es que ella ya casi es una estrella de rock. Quizás no es todavía Roger Waters o Justin Bieber, pero va en camino. Ella ya llenó 4 estadios de River, de alguna manera, hablando ni más ni menos que de cómo curar el hambre. Durante esa charla uno se ríe, se emociona, se replantea qué hacer con su vida. Mucha gente dice que gracias a escucharla a ella decidió hacer algo distinto a lo que estaba haciendo. Entonces, ese es el tipo de impacto que tenemos que tener. No solo sembrar temas de conversación, sino crear estrellas de rock. En el sentido de tener role models en los cuales nos podamos identificar. Yo creo que ese es otro problema de la Argentina y quizás de otras culturas similares, en las cuales los modelos, los ídolos, son en muchos casos la gente que no hay que imitar. Es decir, la gente que nos muestra lo que no hay que hacer, si uno tiene ciertos valores. Creo que es muy difícil si uno sale a la calle acá y le pregunta a la gente que le nombre 5 empresarios de los cuales se sienta orgulloso, o 5 emprendedores, o 5 lo que fuera, que la gente tenga buenos ejemplos. Quizás con la excepción del arte y el deporte, que está bien, pero en todas las demás áreas es muy difícil tener role models. Y la idea de los modelos es gente en la cual nos podamos inspirar. Es gente en la cual la gente joven que está empezando a estudiar, que está empezando a elegir a qué dedicarle su vida, encuentra inspiración, no para copiarlos, no es la idea de copiarlos, pero sí de inspirarnos, de ver qué es posible, de soñar. Y yo creo que no soñamos lo suficiente. Entonces TED es espectacular en ese sentido, porque nos ayuda a sembrar esos temas de conversación y nos ayuda a crear estrellas de rock o modelos. Eso es lo primero que encontré, que me enamoré instantáneamente de eso. Lo segundo se llama Oblogo, que es la revista que creo que la mayoría de ustedes deben tener ahí. Es una revista que empezó hace un poquito más de 3 años, que junto con un amigo de la adolescencia, un día estábamos un poquito borrachos y estábamos recordando nuestras... Esto un sábado a la noche era, en el interior de la Argentina, él vive en el interior. Habíamos tomado bastante cerveza, nos acordamos de nuestra adolescencia, de los viajes de mochileros que hacíamos, y siempre habíamos querido hacer algún proyecto juntos, aunque nunca se había terminado de concretar.
Y ahí leímos que a alguien se le había ocurrido la idea en algún lugar de por qué no imprimir blogs de Internet. Y cuando leí dije, qué raro, imprimir blogs de... Es una contradicción. ¿Cómo vas a imprimir un blog de Internet? Y enseguida a mí las contradicciones me atraen. Hay algo raro en las contradicciones que me gusta. Y cuando encuentro eso, trato de hurgar un poquito más, de investigar. Eso era un sábado a las 10 de la noche, no dormimos, y el domingo a las 10 de la mañana, un rato después, teníamos casi el plan de negocios completo de Oblogo. Lo que ven hoy ahí, 73 números después, es 80 o 90% de lo que nos imaginamos esa noche. El primer número de Oblogo salió 40 días después, con todo, con la sociedad montada, con los autores contactados y sus permisos dados, con el diseño, con el logo, con los registros, con todo en blanco, etc. Y vamos por el número 73 de la revista. La idea de Oblogo es elegir lo mejor de los blogs de Internet, donde lo mejor significa lo que más nos gusta a nosotros, porque esa es la mejor definición que encontramos, pedirle permiso a los autores, publicar y distribuir masivamente, también con el objetivo de ayudar a la gente a pasarlo un poquito mejor. Distribuimos mucho a las 6 de la tarde en el centro de Buenos Aires cuando la gente se está por subir al subte, por eso es una revista chiquitita que es fácil de leer en el subte, y el objetivo es que la gente pueda sonreír en el subte. Es tirar una bocanada de aire fresco y hacer que la gente la pase un poquitito mejor. A mí me encanta, después de que distribuimos, subir al subte de escondida, que nadie sepa que es alguien de Oblogo, y mirarle la cara a la gente. Los días que estoy medio deprimido hago eso. Voy al subte después de repartir Oblogo y veo qué le pasa. Y es buenísimo ver esa cara de estrés, de pocos amigos, en el momento en que leen algo y la comisura del labio empieza a subir. Es un momento mágico, es casi imperceptible, pero cada uno de esos a mí hace que me dure a mí la sonrisa durante una semana. Tanto con TED como con Oblogo, yo me voy a dormir todos los días con ganas de que llegue el día siguiente y salir corriendo a hacer cosas. Y eso es una sensación espectacular, una sensación que si uno encuentra ese sueño de largo plazo del cual se puede enamorar, como tengo la suerte de tener yo, y algo de corto plazo que puede hacer con sus saberes, con las cosas que hace más o menos bien, eso es una fórmula imbatible. Y todo esto tiene que ver con mi felicidad, pero uno se puede preguntar, bueno, ¿se aplica a los demás o no? Entonces me puse a investigar un poquito y resulta que hay un nuevo campo de investigación que tiene nada más que unos 20 años de antigüedad que se llama la psicología positiva. Lo que hace la psicología positiva es, contrariamente a lo que hacía la psicología tradicional, que era tratar de entender la enfermedad mental y cómo curarla, la psicología positiva trata de entender el estado de salud mental. ¿Qué nos hace sentirnos bien? ¿Qué nos hace sentirnos felices? Y es muy difícil, porque ¿cómo se define la felicidad, ¿no? O sea, es un problema científico en el cual la función está poco clara, la función objetivo, que es lo que uno quiere estudiar. Pero hay algunos acuerdos y están empezando a ver algunos resultados de estas investigaciones que muestran algunos patrones. El hecho de tener una sensación de propósito en la vida, de que uno está acá para hacer algo, es algo que en general da sensaciones de felicidad que perduran en el tiempo. Eso en mi caso tiene que ver con los sueños de largo plazo. El hecho de estar utilizando sus habilidades a full, en forma completa, en forma intensa, que se llama flow en inglés, es la sensación de fluir que uno tiene. Es lo que le pasa mucho a los artistas o a los deportistas cuando sienten de repente que ¿cómo pasaron 5 horas? Y esto fue hace 5 minutos. Cuando se enfrascan en lo que están haciendo y el tiempo pierde la noción lineal. O sea, uno se pierde en el tiempo y no entiende cómo llegó a donde está. La psicología positiva muestra que cuando uno encuentra esos estados se siente mucho más pleno. También los vínculos que uno establece con otra gente son cosas que hacen que la sensación de bienestar subjetivo o de felicidad perdure en el tiempo. El impacto positivo en la sociedad, si uno puede hacer cosas que tengan impacto positivo hacia afuera, es algo que en general la gente reporta que le da mucha más felicidad. Hicieron un experimento que a mí me parece brillante. Le dieron a 2 grupos de personas $100 a cada uno. A uno le dijeron, andá y gastátelo en lo que quieras. Comprate lo que quieras, ropa, lo que quieras. Al otro dijeron, con esos $100, andá y hace algo por otra persona. Después volvieron y les pidieron que relaten la experiencia, que cuenten qué les pareció. Y era increíble la diferencia. La gente que lo usó para hacer a otra persona algo que está bueno, se sentía muchísimo mejor que la gente que lo usó para comprarse ropa o alguna otra cosa. Uno podría concluir que entonces hay que ir a gastar toda la plata de uno a hacer esas cosas, pero no es así, ¿no? Obviamente.
Pero eso es muy importante. Otra cosa que a mí me parece increíble y que me choqueó mucho es que hay otras cosas que no producen felicidad de largo plazo, sino que producen una sensación de felicidad pero muy corta en el tiempo. Por ejemplo, cuando uno se gana una lotería, un premio grande, ¿sí? Si la felicidad de uno venía por acá, esta es la felicidad, de repente uno se gana la lotería y ¡shum! La felicidad se va por el techo, porque obviamente uno de repente tiene toda esa plata y puede hacer cosas que antes ni siquiera se permitía soñar. Puede ir a comer a lugares ricos, puede viajar, puede comprarse cosas que antes no se podía comprar, puede ayudar a otros con plata, no solo con tiempo. Antes quizás solo podía hacerlo con tiempo, ahora puede hacerlo con plata también. Entonces durante un tiempo se siente espectacular. Ahora lo que pasa es que si uno mide el estado de felicidad después de que se ganó la lotería, en general el valor empieza a reducirse con el tiempo y en promedio, después de un año desde que se ganó la lotería, la mayor parte de la gente o el promedio de la gente se siente igual de feliz que antes de haberla ganado. Y un tiempito después muchos de ellos se sienten todavía peor a pesar de que todavía les queda plata. Hace poquito me enteré que en Estados Unidos hay grupos de autoayuda para ganadores de lotería. Pero esto, ¿saben por qué? ¿No? Porque esta gente, mucha de esta gente, cuando se ganó la plata, rompió los vínculos. Cuando ganó la plata dijo, yo ahora soy rico, ya no tengo que codearme con los pobres, ya no tengo que seguir con mis amigos, puedo ahora estar en otros círculos. Y cuando empezó a pasar el tiempo y se dieron cuenta que lo importante era seguir con esos amigos, ahora sus amigos de la vida, muchos no los querían recibir de vuelta. Si tu amistad depende de que yo sea pobre, me parece que no quiero ser tu amigo. Y eso es muy difícil de reconstituir. Y entonces esta gente tiene que acudir a los grupos de autoayuda en estos casos. Muchas veces hacemos con nuestras carreras, con nuestras vidas, y esto es algo que yo sentí mucho, algo que se parece mucho a estar corriendo en una cinta fija. ¿Vieron las cintas de los gimnasios que uno corre? Una cinta fija que va dando vueltas, uno ya está cansado y sigue corriendo, y le cuelgan una zanahoria ahí adelante, y uno trata de agarrar la zanahoria y sigue corriendo, porque esto sigue dando vueltas, y no llega, y cada vez la zanahoria es más grande, le ponen un premio cada vez más grande, y no llega, y sigue corriendo, y está transpirando, y así se nos pasa la vida. Por algo tenemos la cara que tenemos cuando nos subimos al subte. Y eso es porque nos ponemos en nuestra mente, creemos que lo importante son cosas como ganarnos la lotería. Son ese ascenso en el trabajo, esa palmada en la espalda. Vivimos dependiendo del reconocimiento externo. Y esas son las cosas que la psicología positiva demuestra fehacientemente, que tienen una duración en impacto muy cortito. Y que es muy difícil sostener ese estado porque es como correr en la cinta fija. Y yo me di cuenta que durante mucho tiempo en mi vida, con todos esos viajes que hacía, estaba en esa cinta de correr. Y lo que me doy cuenta ahora es que cuando puedo disfrutar de la cosa que hago momento a momento, de nuevo, con toda la fórmula que les dije antes, la sensación es muy distinta. Ahora ya no estoy corriendo y me falta el aire, sino que estoy disfrutando de un paseo por un paisaje espectacular. Entonces, pareciera que muchas de las cosas que aprendí de mí se aplican más en general. Por supuesto, somos todos distintos, a algunos les importarán más algunas cosas que otras. Y entonces vamos a lo que les prometí al principio. ¿Qué tiene que ver esto con la posibilidad de mejorar el mundo, de ser felices y de ganar plata? Pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen dispositivos con los cuales puedan tuitear desde acá? O cuenta de Twitter y dispositivos. Cosas como esto. Bueno, unos cuantos. Ténganlos a mano porque les voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio en un minuto. ¿No hay señal? Creo que hay wifi acá, ¿eh? Está habilitado el wifi, me dijeron antes de entrar. ¿No se puede? Si quieren usarlo, están autorizados a usarlo. Autorizados a usarlo durante un rato, después lo apagan. La red se llama Internet OSDE. Yo estoy conectado ahora, pero todavía no hagan nada. Les quiero contar esta idea. Que tiene que ver, es como la integración de todo esto que les conté hasta ahora, de mi experiencia personal, y tiene que ver con la definición de emprendedor. Emprendedor es una palabra que por lo menos en Argentina está muy de moda, supongo que en otros lugares también. El entrepreneurship, como se dice en inglés, es algo que está en boca de mucha gente como algo que es sexy, que está bueno.
Y es así, está bueno, pero vamos a ver cuál es el problema de esto. Si ustedes miran la definición de emprendedor en cualquier manual, en cualquier conferencia sobre emprendedorismo o entrepreneurship, es más o menos algo así. Un emprendedor es una persona que va por el mundo, que ve una oportunidad de negocios y que usa toda su energía, su pasión, para ir y capturar el valor de esa oportunidad de negocio, generando empleo en el camino y ojalá sin dañar mucho al mundo. Esto último lo dije un poquito sarcásticamente, pero es más o menos así. No está escrito así, pero la gente sabe que lo principal es capturar el valor de eso. Después veo cómo hago para comunicar para que parezca que soy amigable con el ambiente y con el mundo, con la sociedad. Y esto es un gran problema. Es un gran problema porque si ustedes piensan en qué le está pasando al mundo y hacia dónde vamos desde el punto de vista de sustentabilidad, es muy complicada la situación. Somos un gran transatlántico que se está acercando al iceberg. Somos el Titanic que se está acercando al iceberg. Y es muy complicado porque vamos a una velocidad muy grande y somos muy grandes. El Titanic son las grandes empresas. Las grandes empresas viven con esa lógica, con la lógica de maximización del valor. A toda costa. Ahora están hablando de responsabilidad social empresaria, pero son parches, créanme. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de participar en muchos directorios, Board of Directors, de grandes empresas de distintos países del mundo. Y les voy a describir, para los que no tienen ese privilegio, cómo es la reunión típica del directorio de una gran empresa. Es una mesa grande, un poco más grande que esta, con sillas, un lugar muy lindo. Entran todos los miembros del directorio, llega el gerente general, el CEO, que es el que viene a reportar al directorio, y más o menos la reunión es así. Dice: buenas tardes, miembros del directorio, vengo a comunicarles a ustedes los resultados trimestrales. Así que les muestro, estos son los resultados, en esta región nos va bien, en esta más o menos, en esta nos va mal. Hemos diseñado un plan de acción para revertir el lugar a donde no nos está yendo muy bien y para mejorar los otros dos lugares. Así que estoy seguro que en la próxima reunión dentro de 3 meses voy a mostrar mejores resultados todavía. Y se nos hizo un poco tarde, así que tenía para ustedes el informe de sustentabilidad. Se los voy a mandar por email. Si pueden, mírenlo el fin de semana y cualquier comentario que tienen me lo pasan. Eso es más o menos una caricatura de muchas de estas reuniones de directorio. Entonces, lo que está pasando es que la responsabilidad social empresaria es un parche que no alcanza para virar al transatlántico y evitar el iceberg. Es un volantecito así chiquitito, que no está mal hacerlo porque todo suma, pero no es suficiente para evitar darnos la cabeza contra la pared como mundo, como humanidad, como sociedad, con lo que está pasando. Entonces creo que la solución para esto es que tenemos que definir qué significa ser emprendedor de una manera distinta. Creo que la definición de emprendedor está viciada porque justamente es la que genera este tipo de comportamientos. Yo creo, y esta es la idea, que la definición de emprendedor que tenemos que usar es la siguiente. Un emprendedor es alguien que va por el mundo y ve algo del mundo que no le gusta. Ve algo del mundo que le da bronca. Ve algo del mundo que cree que podría ser mejor. Y hasta ahora no estoy hablando de negocio, estoy hablando de una actitud en la vida, de una actitud de proactividad en la vida. Y un emprendedor entonces es alguien que hace algo, crea una organización, que da vuelta a eso que no le gusta del mundo, que captura esa oportunidad de mejorar el mundo en alguna dimensión. Y ya como un detalle de implementación, si esa organización que crea es un negocio, será un emprendedor de negocios. Pero es casi un detalle de implementación. Entonces, imagínense, si ese es el objetivo principal de un nuevo emprendimiento, ¿cómo sería la reunión de directorio de una empresa que ya creció, pero con ese espíritu, con ese ADN? Una reunión de directorio de una empresa así, están en una mesa así muy linda, sentados los miembros del directorio, llega el gerente general y les dice: quiero contarles cómo avanzamos en el último trimestre en lograr cambiar lo que nos da bronca del mundo. En esta región nos fue muy bien, en esta no fue ok, en esta fue más o menos mal.
Les quiero presentar el plan para que en los próximos meses, esta que nos fue mal les vaya espectacular, esta le vaya todavía un poquito mejor, y así, dentro de 3 meses, les muestre que nos estamos acercando a nuestro sueño de mejorar el mundo. Se me hizo tarde, le quería mostrar los resultados económicos. Se los voy a mandar por email. Si tiene algún comentario, por favor, contéstenme. Léanlos durante el fin de semana. Es una diferencia sutil, pero importante. Porque en esta empresa, fundada así, creada así, la responsabilidad social empresaria es redundante, no existe, no tiene sentido. Porque es lo que ya hace la empresa, es lo principal de la empresa. Hoy, la responsabilidad social empresaria es ese parche porque no es lo que hace y está reventando el mundo. ¿Sí? La esperanza que tengo es que los Googles, las empresas que van a liderar el mundo dentro de 20 años, todavía no existen. Todavía no existen y las van a crear ustedes. Pero las tienen que crear con esta otra definición de qué significa ser emprendedor. Esa es la única esperanza que tenemos, porque ahí sí el volante es suficientemente grande para dar vuelta al rumbo, para virar el rumbo y evitar el iceberg. Imagínense, creando una empresa así o trabajando en una empresa así, no solo van a poder mejorar el mundo, sino que económicamente va a ser mejor. Esas son las empresas en las cuales todos van a querer trabajar. Imagínense 2 opciones. Quieren trabajar en esta empresa petrolera en Alaska cuya misión es extraer el petróleo de los pozos de Alaska, ojalá no dañando mucho el medio ambiente y maximizando los retornos al accionista. Misión 1. O quieren trabajar en empresas como Google, cuya misión es, más o menos, palabra más, palabra menos, hacer que la información de todo el mundo sea universalmente accesible y útil. Es bastante obvio. La gran mayoría de la gente va a querer ir a trabajar con ustedes, no con las empresas del pasado, que ahora están con cosmética haciendo algo, pero que no lo pueden cambiar porque tienen culturas muy arraigadas y no hay tiempo. O sea, eso se tarda muchísimo en cambiar. Y créanme, he tratado de cambiar culturas de un montón de empresas y fallé en forma sistemática. Entonces, eso me da la esperanza de poder hacerlo así. Y lo interesante es que ustedes mismos, si encuentran con ese sueño de largo plazo de cambiar eso que está mal en el mundo, algo que puedan hacer razonablemente bien, lo van a disfrutar horrores. Les va a encantar. A ustedes mismos les va a fascinar trabajar en ese ambiente. Y no hace falta que sea una empresa. Otro problema que tenemos fuerte es que hemos clasificado, pusimos etiquetas a los hombres de negocios y a los emprendedores sociales o a los hombres de las ONGs. ¿Y qué es eso? Eso es decirle al hombre de negocio, andá y maximizá el valor. Y bueno, está bien, tratá de no dañar mucho al mundo. Y vos, sos de la ONG, vos mejora el mundo, pero no ganes nada. ¿Vieron? Si alguien de una ONG gana mucha plata, es mal visto. Si estás en una ONG, seguro que estás robando. Y eso es una dicotomía que está mal. Porque uno tendría que poder, con las empresas que le hacen bien al mundo, también ganar mucha plata. Y el tema que lo hicimos socialmente, culturalmente, lo separamos así, está mal. Entonces, con esta nueva definición también borramos de un plumazo esa distinción. Porque ya, como les decía antes, el hecho de que sea for profit o non for profit, que sea con fines de lucro o sin fines de lucro, es un detalle de implementación de cómo es mejor impositivamente, comunicacionalmente, otras cosas más. Pero no es lo central. Lo central es que lo que queremos es mejorar el mundo. Entonces, para cerrar, les voy a proponer lo siguiente. Cuando yo tenía la edad de ustedes, entre 20 y 30 años, si yo hacía algo bien, podía tener un impacto en mi entorno cercano. Podía mejorar un poquito mi familia, mi club, mis amigos, quizás mi barrio. Si hacía algo mal, se enteraban solo mis compañeros cercanos. Hoy, ustedes tienen la tecnología, la globalización, las redes, que es una herramienta de amplificación increíble. Tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Ustedes tienen el poder hoy de cada uno de ustedes tener un impacto significativo en todo el mundo o en toda la sociedad. Ahora, si se tiran un pedo, se siente en todo el mundo. ¿Sí? Porque también esta amplificación va para los dos lados. ¿Sí? Vamos a probar, antes de cerrar, hacer un pequeño ejercicio en Twitter. Si sacan sus dispositivos, piensen por un segundo, ¿qué les gustaría hacer si se creyeron algo de todo lo que les dije? ¿Qué les gustaría hacer antes de cumplir 30 años? Entiendo que la mayoría de ustedes tienen menos de 30 años. Piensen por un segundo. Yo no quiero llegar a los 30 sin haber
No quiero llegar a los 30 sin haberme perdido la oportunidad de... ¿A alguien se le ocurrió algo ya o no? ¿Quién tendría ganas de cambiar algo del mundo? Sí, por ejemplo. Que haya una revista con cultura, que difunda cultura. Él quiere una revista que difunda cultura, hacer eso antes de los 30 años. Espectacular. Después te paso tarjeta y venís a trabajar en Oblogo. ¿Qué otros sueños de cosas antes de los 30? Sí. Que haya mucha menos gente sin techo. Que haya menos gente sin techo. Que haya mucha menos gente sin techo. Está buenísimo. Es una cosa que a mí también me da muchísima bronca. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas uno querría hacer antes de cumplir 30? Sí. Que el deporte sea concebido como un derecho social. Espectacular. Yo quiero vivir en un mundo donde eso suceda. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas quieren hacer antes de los 30? Sí. English is fine. As a great environmental engineer. Estar en la revista Forbes como un gran ingeniero del medio ambiente. Great. Favorecer a que la cooperación internacional sea considerada como algo más serio mundial. Buenísimo, favorecer la cooperación internacional de verdad. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Está espectacular. Si la mitad de estas cosas son verdad, yo quiero vivir en ese mundo. Sí, ¿qué más? Poder decir con seguridad que en América Latina todo el mundo tiene agua potable. Agua potable para todo el mundo en América Latina. Sí, otro. Yo quiero que África sea la siguiente potencia mundial a través de los negocios inclusivos. Que África sea la siguiente potencia mundial a través de los negocios inclusivos. ¿Qué más? Todo esto antes de los 30, así que salen de acá y se van corriendo a hacer cosas, porque si no, no llegan. No falta tanto. Uno más. Sí. Ahora que muchos más estudiantes se interesen por foros como estos para tratar de actualizarse y compartir con gente de otros países para nutrirse. Buenísimo, que más gente participe de estas cosas. ¿Algo más simple que era algo de la familia? Formar una propia familia. Buenísimo. Buenísimo, ¿qué más? Ayudar más gente, por ejemplo, en África que puede estudiar, porque, por ejemplo, en Europa todos como, muchos pueden estudiar, pero en África... Hacer que la gente en África pueda estudiar. Espectacular. Hay un montón de sueños. Imagínense vivir en un mundo donde alguna de estas cosas son realidad y otras son ustedes los que la están haciendo. Sí. Poder lograr que en todos los deportes, en mi caso personal el fútbol, que es el que más me gusta, haya lugar para la idoneidad y la belleza y la estética y no la rosca y las cosas que no le hacen bien. Cambiar las reglas del juego de los deportes, que otras cosas sean las importantes. Está buenísimo. O sea, les propongo una cosa, sí, una más, y después ahora les digo qué hacer en Twitter. Sí, a mí me gustaría poder rescatar proyectos exitosos, poderlos compartir y hacerlos que tengan una trascendencia. Buenísimo. Contar historias de éxito. Había uno más por acá. Sí. A mí me gustaría trabajar en los temas de impacto. O sea, que no se tenga únicamente el factor económico en cuenta, sino el impacto en la sociedad, sea medio ambiente o responsabilidad social. Está buenísimo. Buenísimo. Les sugiero lo siguiente, hagamos algo. Vamos a crear un hashtag. ¿Saben lo que es un hashtag? En Twitter un hashtag es algo que empieza con el signo numeral y después sigue con una palabra sin espacios o con varias palabras sin espacios entre ellas. Vamos a usar el hashtag antes de los 30. ¿Sí? ¿Y le agregamos SAF 2012? Si quieren le ponen también en otro hashtag que diga SAF 2012. 30 en número, para que sea más cortito. Economía Twitter. Entonces ponemos pound, que es el numeral, antes de los 30, y tuiteen lo que quieran con antes de los 30, y veamos si, siendo los pocos que somos, podemos generar, aunque sea una onda en el mundo de Internet. También para demostrar el poder que la red nos da para poder tener conversaciones. Así que vayan pensándolos y apenas terminamos, o cuando ya lo tengan listo, háganlo. Para despedirme les quiero dejar con una idea. Lo que yo aprendí a lo largo de este tiempo y lo que quise compartir con ustedes es lo siguiente. Que si uno logra enamorarse de un sueño de largo plazo, de muy largo plazo, algo casi loco, algo casi inalcanzable, en mi caso
poder estar orgulloso de mi país, hacer que la gente la pase un poquito mejor. Unos sueños de esos que algunos digan, no, estás loco, no lo hagas. Si uno puede encontrar un sueño así y enamorarse de verdad de ese sueño. Si uno puede encontrar alguna iniciativa de muy corto plazo, que vaya en la dirección de ese sueño y que uno pueda hacer con sus habilidades y disfrutar mientras lo hace. Sin pensar qué va a pasar dentro de 3, dentro de 5, dentro de 8 años. Lo importante es ese sueño de largo plazo y algo que hoy sé que me lleva en esa dirección. No sé qué camino voy a terminar tomando. La vida es muy difícil de predecir. Yo durante mucho tiempo traté de hacer planes a 5 y a 10 años, ninguno se cumplió. Fue una pérdida de tiempo en muchos casos. Es mucho mejor esta sensación que uno tiene y dice, sí, estas cosas que estoy haciendo ahora van en la dirección del sueño y las estoy disfrutando un montón. Entonces, si uno puede tener el sueño, puede encontrar esas cosas de corto plazo que ojalá impliquen mejorar un poquito el mundo. Y si uno puede hacerlo rodeado de la gente que quiere, la gente que ama, la gente que respeta, la gente de la cual puede aprender, si uno logra esas 3 cosas, todo lo demás es irrelevante. Gracias.